Buenas tardes, vamos a retomar nuestro curso de álgebra lineal. Entonces, en nuestra última clase estuvimos estudiando el método de inversión de matrices, de cálculo de inversas, pero como les decía al final de la clase, ahí hay una pequeña trampa, porque ese método funciona y solo si la matriz es invertible, y eso no lo podemos saber hasta el momento en que ya al menos hemos pivoteado completamente la matriz y la tenemos convertida en una matriz triangular superior, porque en ese punto nosotros sabemos que va a ser invertible si solo si todos los elementos de su diagonal son distintos de cero. Sin embargo, cuando recién conocemos una matriz, hasta el minuto no tenemos ningún criterio que nos permita decir si es invertible o no. El criterio que vamos a estudiar va a estar dado por una función de la matriz que se llama el determinante, y con esto quiero decir que es una regla que a cada matriz le va a asignar un número, una función definida desde el espacio de las matrices al espacio de los escalares, del cuerpo, digamos, y que tiene una definición que aparece acá, que yo sé que a primera vista es un poco intimidante, entonces vamos mirándola a poquito. Entonces dice, mire, vamos a partir de una matriz cuadrada, a coeficiente en un cuerpo K, y su determinante va a estar definido inductivamente. ¿Qué significa esto? Significa que solo cuando el tamaño de la matriz es 1, es decir, cuando la matriz es un puro escalar, un puro elemento del cuerpo, en ese caso el determinante se calcula directamente como el mismo. O sea, el determinante de la matriz que solo tiene A es A, con A minúscula. Ahora, ¿qué ocurre después si en vez de tener una matriz que es de tamaño 1, que son las matrices, cierto, menos entretenidas, tuviéramos una matriz de un tamaño estrictamente más grande que 1? Bueno, en ese caso vamos a tener dos alternativas para calcular el determinante, y básicamente es lo que se conoce como determinante por filas o determinante por columnas. Entonces primero vamos a ver el determinante por columnas, que es la primera fórmula. Entonces si ustedes miran esta fórmula, lo primero que van a darse cuenta de que, bueno, es una sumatoria, tengo un menos 1 elevado a algo, tengo un elemento A y J, perfecto, es un elemento de la matriz, pero tengo ahora esta que está acá. ¿Qué es eso? Bueno, eso que está ahí no es otra cosa que, imagínense que ustedes toman su matriz A original y le borran la primera fila y la primera columna, ¿sí? O le borran la primera fila y la segunda columna. O le borran la primera fila y la tercera columna. Entonces, esto que está aquí, A sub 1J, A mayúscula 1J, va a ser una submatriz, es decir, un pedacito de la matriz A que se forma eliminando la primera fila, por eso está marcado el 1, y la jésima columna. Entonces, cuando yo pienso, bueno, ¿cuánto vale entonces A11? Bueno, A11 es la matriz que formo borrando la primera fila y la primera columna de A, o sea, es lo que me queda ahí. ¿Qué cosa va a ser A12? Va a ser la matriz que se forma borrando la primera fila y la segunda columna. O sea, es algo que tiene este pedacito y lo que quedaba acá. Y así sucesivamente. Ahora uno puede demostrar, y no lo vamos a demostrar nosotros, que yo puedo hacer lo mismo y en vez de calcular el determinante borrando la primera fila y alguna columna, yo lo puedo calcular eliminando la primera columna y alguna fila. ¿Sí? Y eso es lo que nos sale en la segunda fórmula. De nuevo, nos sale un menos 1, una sumatoria, un coeficiente de la matriz, y este elemento que está aquí, que dice borro la fila J y la columna 1. ¿Sí? Entonces noten ahora que ya hemos entendido los objetos que aparecen en la fórmula. Veamos lo que dice. Veamos primero qué pasa cuando yo borro la primera fila. Este menos 1, el número menos 1, cuando yo lo elevo a alguna cantidad, tiene solamente tres posibles valores. No, de hecho tiene solo dos, perdón. Va a valer 1 cuando yo lo elevo a una potencia par, y va a valer menos 1 cuando yo lo elevo a una potencia impar, nada más. Entonces, esto que está acá, fíjense bien, cuando j vale 1,
voy a elevarlo a 1 más 1, o sea, a 2, o sea, una potencia par, así que cuando j vale 1, en realidad aquí hay un 1 nomás, es como que no estuviera. Pero cuando j vale 2, voy a elevar una potencia impar, y por lo tanto esto es un menos 1. Entonces lo que se da cuenta es que a medida que j va avanzando en la sumatoria, lo que estoy haciendo es, tomo el primero positivo, tomo el siguiente negativo, tomo el siguiente positivo, tomo el siguiente positivo. O sea, esto que está acá es lo que se llama una suma de términos alternantes, porque van alternando de signo. ¿Ok? Después de eso, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense que A y J, A minúscula y J, es simplemente el elemento de la matriz A original que está en la fila 1 y la columna J. Y lo que tengo acá es el determinante de lo que armo con lo que quedó. Entonces, fíjense bien que estoy diciendo, que para calcular el determinante de A, lo que yo tengo que hacer es tomar este valor multiplicado por 1 y multiplicarlo por el determinante que me quede de este pedacito de acá. Después tengo que restar, porque el siguiente término va a tener un menos 1, este valor multiplicado por el determinante de este pedacito que queda acá. Después voy a tener que sumar el término que está aquí por lo que me queda al eliminar esta columna y esta fila, o sea, esto y todo lo que queda de este lado. Por columnas, perdón, cuando hago el determinante por filas, que es lo que tengo acá, hago exactamente lo mismo, pero ahora voy a borrar esta fila, perdón, esta columna, y voy a ir borrando esta fila. Entonces primero voy a multiplicar este por el determinante de lo que está acá, después voy a multiplicar este por el determinante que me forma con ese trozo de matriz, sin esta columna y sin esta fila, y así sucesivamente. Entonces, como yo sé que esta fórmula es bien enredosa, vamos a hacerlo con estos ejemplos. Ahora, ojo con algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si n fuera 3, cuando yo le borre una fila, perdón, una columna y una fila a mi matriz, me va a quedar algo de 2 por 2. Pero yo todavía no sé calcular determinantes de 2 por 2 porque mi fórmula solo sabe calcular determinantes de 1 por 1. Entonces tengo que llegar a la matriz de tamaño 2 y cuando a una matriz de tamaño 2 le borre una fila y una columna, lo que me va a quedar acá va a ser simplemente una matriz de tamaño 1 y ahí puedo aplicar mi fórmula que sí conozco. Dicho de otra manera, ¿en qué se basa el cálculo de determinantes? Se basa en que yo conozco la fórmula para un valor y después me achico, ¿sí? Conozco la fórmula para n igual a 1 y si n es más grande, aplico la fórmula tantas veces como sea necesario para llegar al caso conocido. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio y espero que con eso quede todo muchísimo más claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo una matriz de 2 por 2 como esta que está acá? Si yo quiero calcular el determinante de AB, CD, veamos, calculémoslos borrando la fila 1. La fórmula me dice que es la suma del primer elemento, o sea, bueno, el menos 1 yo sé que parto positivo, entonces va a ser el primer elemento A multiplicado por el determinante de lo que queda al eliminar esto y eso. Si se fijan, lo único que queda es D. Por lo tanto, ahí tengo una submatriz de tamaño 1, lo voy a anotar así, más. Después, el segundo elemento que sumo, yo sé que lo tengo que sumar con signo negativo, eso es lo que hace el efecto menos 1 en la sumatoria. Y ahora lo que tengo que hacer es poner el segundo elemento de la fila, que es B, multiplicado por el determinante de la submatriz que me queda al borrar eso y borrar eso. Y nos damos cuenta que es una submatriz que solo tiene AC. Y ahora resulta que matrices de tamaño 1 yo sí sé calcularle el determinante porque es el valor que tengo ahí. Entonces esto es simplemente A por D menos B por C. Y así uno se da cuenta que en realidad no tiene para qué, para una matriz de 2 por 2 el determinante es simplemente el producto cruzado de la diagonal menos el producto de la antidiagonal. ¿Se entendió? ¿Sí? No veo reclamos al menos. Sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en vez de ser una matriz de tamaño 2 por 2 fuera una matriz de tamaño 3 por 3? Bueno, tenemos A, tenemos B, tenemos C,
tenemos D, tenemos E, tenemos F, tenemos G, tenemos H, tenemos K. Bueno, resulta que ahora, si yo me voy por la fila 1, ¿sí? Me voy por la fila, fíjense que al eliminar la primera fila y la primera columna, me queda una matriz de tamaño 2. Entonces la fórmula me va a decir que esto es A por el determinante de la submatriz que me queda al eliminar la primera fila y la primera columna, que fíjense es EFHK, menos, porque voy alternando signos, B por lo que me queda al eliminar la primera fila y la segunda columna, y si se fijan ahora es la submatriz que tiene a D, a F, a G y a K, más, porque voy alternando signos, C por el determinante de lo que me queda al eliminar la primera fila y la tercera columna, que es DEGH. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo interesante? Que en principio uno podría decir, bueno, la fórmula del determinante, como la tenemos escrita acá, me dice que para calcular el determinante de algo de tamaño 2 por 2, yo tengo que volver a aplicar la fórmula porque yo solo conozco el valor para el tamaño 1 por 1. Pero como en el paso anterior nosotros ya calculamos los determinantes de matrices de 2 por 2, ya no vamos nunca más a la fórmula, sino que simplemente aplicamos esta que es conocida. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a factor de E por K menos F por H menos B factor de D por K menos G por F más C factor de D por H menos G por E. Y listo, hemos calculado el determinante de una matriz de 3 por 3. ¿Qué pasaría ahora si tuviéramos que calcular el determinante de una matriz de 4 por 4? Bueno, aplicamos la fórmula y eso nos va a remitir a calcular el determinante de 3 por 3, pero como ahora ya tenemos la fórmula del 3 por 3, no retrocedemos más que eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Miren, hagamos un pequeño calculito, una pequeña verificación, ¿ya? Que la voy a escribir aquí abajito. Vamos a volver al ejercicio de 2 por 2, solo para que vean qué habría pasado si hubiéramos hecho el determinante hacia el otro lado. Nos habría quedado, bueno, igual que en el otro caso, primero tenemos A por el resultado de eliminar la primera fila y la primera columna, así que eso es A por D, menos, fíjense bien, y ahora como estoy bajando por la columna, tengo que poner primero al C, multiplicado por lo que queda al eliminar esta fila y esta columna, o sea, el determinante de una matriz de tamaño 1, o sea, B. Y si se fijan, llegamos a lo mismo. Entonces, ejercicio propuesto para ustedes, calculen el determinante de esta matriz de 3 por 3 por la columna y vean que llegan a la misma expresión. ¿Ok? Y ahora, el siguiente ejercicio que acá nos proponen es calcular el determinante de una matriz diagonal. ¿Sí? Fíjense en algo, ¿eh? ¿Qué pasaría si estuviéramos en el caso 2 por 2? ¿Sí? Pensemos en una matriz diagonal, en el caso 2 por 2 significa que C y B son 0, ¿cierto? Por lo tanto, el determinante simplemente sería A por D, o sea, este por este. ¿Ya? Veamos después qué ocurre en el caso de 3 por 3. Si estuviéramos en una matriz diagonal acá, lo que pasaría es que B, C, F, D, G y H son todos nulos. Entonces, miren, voy a ir marcando abajito las cosas que deberían desaparecer entonces. Dijimos que el G era nulo, así que todo lo que tenga G desaparece. Ahí tengo un G, ese 0, ese también va a desaparecer. Lo voy a subrayar. Dijimos que H era nulo, así que lo que tiene H desaparece, tiene H desaparece, y dijimos que C también es nulo, no, B también es nulo, me sirve B. Fíjense, B es nulo, así que lo tengo acá, así que todo eso desaparece.
y lo único que está sobreviviendo es A por E por K, o sea, lo que yo tengo aquí, aquí y aquí. Recuerden que todo esto es cero, si estamos en el caso diagonal, de 3 por 3, todo esto son ceros, y me dice que el determinante es el producto de estos tres, o sea, el producto de los valores de la diagonal. ¿Será eso cierto para cualquier matriz? Bueno, eso es lo que vamos a probar ahora, que el determinante de una matriz diagonal es simplemente el producto de los valores en su diagonal. Entonces, para ello, vamos a proceder por inducción, ya para hacerlo de verdad. Por inducción. Entonces, si n es igual a 2, uno tiene que el determinante de A0, 0b, eso ya vimos que es el producto de la diagonal menos el producto de la antidiagonal, o sea, A por B. ¿Ok? Y ahora, supongamos que es cierto, hipótesis de inducción, si A tiene tamaño n, y pongámosle D, pues si a las diagonales nos gusta ponerle D, ¿cierto? Y es diagonal, implica que el determinante de D es igual. Hay una forma de escribir multiplicaciones cuando hay hartos términos, que es el análogo a las sumatorias. Uno podría llamarle productorias, pero en realidad por el símbolo que usamos le vamos a llamar una pitatoria. Y una pitatoria es simplemente decir la multiplicación desde i igual 1 hasta n de d sub i, para decir la multiplicación de los elementos de la diagonal. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué pasa si d tilde es de tamaño n más 1? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? La fórmula del determinante nos dice que es la suma de, por ejemplo, lo que está en la primera fila. A ver, me falta el menos 1, ¿eh? Menos 1 a la j más 1 de d, voy a usar las letras chicas, voy a usar minúscula para los elementos, porque quede claro que los otros son las submatrices. Entonces eso, para ser consistente, es de minúscula I. Y acá colocamos D1I, perdón, 1J, determinante de D tilde 1J. ¿Sí? Y ahora todo lo que hay que darse cuenta, que como D es una matriz diagonal, en la primera fila hay un solo elemento que es distinto de 0, que es el D11, así que esto es simplemente D11 por el determinante de la matriz de tilde cuando le borro una fila y una columna. Pero si D tilde era una matriz de tamaño n, cuando yo le borro una fila y una columna, perdón, n más 1, cuando yo le borro una fila y una columna, la convierto en una matriz de tamaño n, que obviamente sigue siendo diagonal. O sea, si ustedes miran acá arriba, si yo borro eso y eso, lo que me queda acá abajo es una matriz diagonal. Por lo tanto, por hipótesis de inducción, el determinante de esta matriz diagonal es el producto de sus, de los elementos de la diagonal, y por lo tanto esto es simplemente la pitatoria desde j igual 1 hasta n más 1 de dj. ¿Sí? Bien. Entonces, efectivamente, si tengo una matriz diagonal, su determinante es simplemente el producto de su diagonal. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden ponerla en el chat, ¿ah? No se olviden, tengo el chat abierto ahí, lo estoy mirando, estoy atento. Bien, entonces, acabamos de decir que el determinante de una matriz diagonal va a ser el producto de los valores en su diagonal, y la proposición 36 nos dice que en realidad es todavía mejor. Si yo tengo una matriz triangular superior, entonces su determinante es igual al producto de los elementos en su diagonal. ¿Se fijan o no? O sea, en el fondo, que hayan ceros acá no es fundamental para que el resultado se tenga. Yo necesito que hayan ceros, digamos, en uno de los dos triángulos,
pero no en los dos. Y el resultado es exactamente el mismo. Recuerden que las matrices diagonales son un caso particular de las triangulares superiores. Así que en realidad esta fórmula para el determinante de matrices diagonales es un caso particular de lo que nos dice la proposición 36 como fórmula del determinante para una matriz triangular superior. Entonces, la demostración es esencialmente la misma que hicimos acá. La vamos a hacer al tiro, por supuesto. Entonces, por inducción, entonces tomamos el caso base n igual 2. En este caso, si A es triangular superior de tamaño 2, significa que es algo así, ¿no? A, B, C, perdón, 0D. Y el determinante de A, entonces nosotros sabemos calcular determinante de 2 por 2 es el producto de la diagonal menos el producto de la antidiagonal, pero en este caso el producto de la antidiagonal es 0 porque es 0 por B, así que esto queda A por D, que es exactamente igual a el producto desde I igual 1 hasta 2 de los elementos que están en la diagonal de A. ¿Sí? Y si me lo permiten, lo voy a escribir así. Ahí, para ser consistente con la notación. Ahora, supongamos que es cierto que si yo tengo una matriz triangular superior de tamaño n, su determinante es el producto de su diagonal, y vamos a probar que entonces para una matriz de tamaño n más 1 también la fórmula se tiene. Entonces el paso inductivo, ¿cierto? N implica n más 1. Y esto quiere decir que si A pertenece a las matrices de tamaño n, acuciente en K, y es triangular superior, entonces el determinante de A es simplemente el producto es de igual 1 hasta n de A sub i. ¿Sí? Los valores que están en la diagonal. Entonces ahora sea una matriz, voy a llamarle B, que pertenece a las matrices de tamaño n más 1, a coeficiente en K, triangular superior. Y acá, si ustedes se fijan, recuerden cómo son las matrices triangulares superiores, me devolví un poquito. Una matriz triangular superior tiene valores en esa zona y acá abajo tiene puros ceros. Entonces en este punto es donde es súper útil usar la fórmula que nos dice que el determinante lo puedo calcular moviéndome por la primera fila o moviéndome por la primera columna. ¿Por qué? Porque fíjense bien que cuando yo me muevo por la primera columna, a partir del segundo término, todos están multiplicados por cero. Y eso hace que en realidad la suma solamente, el determinante de una matriz triangular superior es este elemento por el determinante de la matriz que tengo acá abajo. Pero si esta matriz completa es triangular superior, el pedacito que me queda acá abajo, la submatriz que produzco al borrar la primera fila y la primera columna, es también triangular superior. Entonces puedo usar la hipótesis de inducción. Ese es el núcleo de la demostración. Entonces, el determinante de B va a ser igual, ¿cierto? Como les decía, la suma de menos 1 a la j más 1, desde j igual 1 hasta n más 1, de el elemento que está en la fila j, columna 1, multiplicado por el determinante de la submatriz que obtengo al borrar la fila j y la columna 1. Ahora uno se da cuenta, como les decía, que de estos muchachos son casi todos ceros, salvo cuando j es igual a 1, así que esto es simplemente B11 por el determinante de B de la submatriz que produzco al borrar la primera fila y la primera columna. Esta matriz es triangular superior, así que por hipótesis de inducción, esto es B11 por la bitatoria desde j igual 1 hasta n de los términos que están en la diagonal de esta matriz, que si ustedes se dan cuenta, cuando yo borro la primera fila y la primera columna, voy a volver acá, cuando yo borro la primera fila y la primera columna, el primer término en la diagonal era el original, pero de la fila 2 y columna 2. Entonces uno puede escribir acá que esto es el elemento que estaba antes
es B, J más 1, J más 1. O sea, eso es simplemente la pitatoria desde J igual 1 hasta N más 1 de BJJ. ¿Sí? Ahí estoy haciendo un cambio de índice igual como se hacen las... Miren, si ustedes quieren para no hacerlo, voy a escribirlo de otra forma mejor, más limpia. Voy a decir que aquí estoy multiplicando desde cuando J vale 2 hasta N más 1 de lo que originalmente era el segundo término de la diagonal. ¿Sí? O, para ser más claro, cuando miro esta matriz, esa matriz, voy a dibujarla acá, sería como así. Tendría acá el B22, 0, B33, 00, B44, y así sucesivamente, porque acá arriba yo tenía el B11 y acá tenía muchos ceros, y lo que estamos haciendo al tomar la submatriz es borrar esa fila y esta columna. Entonces la matriz que me queda, los elementos de la diagonal parten en dos, no en... ¿Ok? Y bueno, con eso nos damos cuenta que efectivamente terminamos la demostración, ¿cierto? Se concluye la demostración y nos muestra que efectivamente para cualquier matriz triangular superior, el valor de su determinante es simplemente el producto de los elementos que están en la diagonal. ¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, entonces esa proposición vale para las triangulares inferiores también, como dijo, o solo para superiores. Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, de hecho también vale para triangulares inferiores, porque ahí uno puede hacer el cálculo yéndose por la primera fila. Ujú. Entonces, exactamente análogo, ¿sí? Ya. ¿Qué más les puedo decir a ese respecto? No, por ahora nada. Ya, por último, la proposición 37 nos dice que podemos estirar un poquito más todavía este cálculo. Y nos dice, mire, de repente usted no tiene matrices triangulares superiores, pero sí tiene matrices triangulares por bloques. Entonces nosotros no hemos discutido de matrices por bloques, así que voy a hacer un caso particular de la demostración, digamos, ¿sí? Que en realidad es la demostración general si uno lo piensa un poco, pero bueno, vámonos por partes. Entonces lo primero, voy a hacer un dibujito. ¿Qué querría decir yo con una matriz triangular superior por bloque? Algo de esta forma, miren. Tenemos nuestra matriz A. Esta matriz A tiene primero un trozo acá que podríamos llamar una matriz, llamémosle B. Hagamos el caso más sencillo. Aquí una matriz C, acá una matriz D, algo así. Y acá una matriz que tiene 0. Entonces supongamos que A originalmente es una matriz de, no sé, 10 filas. Este es un ejemplo, 10 filas y 10 columnas. Y 10 columnas. Entonces la matriz B, por ejemplo, podría ser de 4 por 4. C es una matriz de 4 por 6 y D es una matriz de 6 por 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que esta matriz A no es triangular superior, porque, por ejemplo, la diagonal de A es una línea que va más o menos por aquí, ¿no? Entonces, si en esta matriz B, hubieran elementos acá, la matriz no sería triangular superior, porque aquí tengo un elemento, y acá también, si hubieran elementos distintos de 0, tendría elementos distintos de 0 bajo la diagonal de A. Sin embargo, si yo la mirara muy de lejos, y tengo este bloque de ceros, yo podría decirme, oye, esto se ve como si fuera una matriz de 2 por 2, digamos, donde tengo un elemento distinto de 0, otro elemento distinto de 0, y acá, y bajo esta diagonal por bloques, solo ceros. ¿Ok? Y la gracia, lo que nos dice esta proposición, es que para calcular el determinante de una matriz de esta forma, simplemente hay que multiplicar el determinante de la matriz B por el determinante de la matriz D. Entonces, nos olvidamos de lo que está acá arriba, tal cual en una triangular superior, nos olvidamos
de lo que está acá arriba. ¿Sí? Esa es como el espíritu y la demostración. Ahora, pequeño paréntesis. Si yo miro, ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿podría una matriz tener más bloques? ¿Solo puede tener dos? Por supuesto que podría tener más bloques, les diría yo. Pero de alguna manera, yo podría pensar que D también es una matriz por bloques, que es una matriz diagonal por bloque. Entonces, en el fondo, si yo hago la demostración para este caso, después aplico el mismo resultado para D tomando un pedazo y todo lo que quedó y después sucesivamente. O sea, si lo tengo para 2, lo tengo para cualquier cantidad, para cualquier número finito de bloques por un proceso inductivo. ¿Sí? Pero como no quiero, como la demostración está un poquito más difícil, no quiero hacerla por inducción realmente, entonces lo voy a hacer considerando que son solo 2 bloques. Y para serle honestos, en el curso vamos a usar este resultado una vez en mucho tiempo más y va a ser para 2 bloques. Entonces, no hay daño si lo supiéramos solo para esto. ¿Sí? Pero por ahora es como una especie de ejercicio para aprovechar de practicar con la fórmula del determinante. Entonces, lo primero que hay que notar es que si nosotros calculamos el determinante borrando la primera fila, ¿sí? Perdón, la primera columna, ¿sí? Oye, ahora en la tarde he estado cruzado toda la clase. Si tomamos el determinante y nos vamos por la primera columna bajando por ella, a partir de algún momento, que es cuando se acaban las componentes de este bloque que hemos llamado B, voy a estar multiplicando por 0. Entonces dejan de aparecer en la sumatoria. O sea, los términos que me importan son justamente los términos que involucran a B, y nada más. Entonces, vamos a colocar acá el determinante de A, ¿cierto? Va a ser, en principio, la suma. Digamos que A tiene n. Para escribir la demostración más en general, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que A tiene n filas, entonces aquí vamos a decir que B tiene, que es Q por Q, entonces esta es n menos Q por n menos Q. ¿Ok? Bien. Entonces, esta suma va a ser desde j igual 1 hasta n, de menos 1 a la 1 más j. Los elementos de la primera columna de la matriz A, en realidad, bueno, llamémoslo así. La primera columna entonces va cambiando la fila, dejamos quieta la segunda columna, y después por la submatriz que me queda al ir borrando la j-ésima fila y la primera columna. Y lo primero que uno se da cuenta es que después de la fila Q, estos elementos de acá valen todos 0. Por lo tanto, después de la fila Q, dejo de sumar en esta suma. ¿Sí? Esta suma no llega hasta n, llega solo hasta q porque después estoy sumando cosas que antes las multiplico por 0. Así que yo puedo escribirlo como la suma desde j igual 1 hasta q, de menos 1 hasta 1 más j, perdón, de menos 1 a la 1 más j. Y de nuevo, como los elementos que vamos a considerar son solo elementos de esta matriz B, podemos, en vez de llamarle A, llamémosle B, para que nos quede claro que estamos corriendo solo elementos ahí. Entonces vamos a decir B, J1, por la matriz que me queda, que es de tamaño por la matriz que me queda, ¿ya? Que le vamos a llamar J1. Okay. Y aquí hay que notar algo. Cuando les dije que no la quería hacer por inducción, quise decir que no la quería hacer por doble inducción, en el sentido de que ahora esta matriz de acá es de n-1 por n-1, su dimensión, y es también triangular superior por bloques. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Esto me dice que, ojo con algo, voy a recapitular un poco porque
creo que no fui claro. Estamos procediendo, vamos a tener que proceder por inducción. El caso n igual 2 es trivial, porque nos queda, es lo mismo que el caso triangular superior, que es igual, ya, caso n igual 2, entonces A es triangular superior, ¿cierto? Y el determinante es justamente el producto de los determinantes de la diagonal, que en este caso son números directamente, ¿cierto? Así que ya sabemos que es cierto. Ahora, ¿qué pasa en el paso inductivo? Ahora, en el paso inductivo, fíjense bien de que yo solamente estoy llegando hasta Q en mi suma. ¿Ya? Acá estoy sumando desde J1 hasta Q. O sea, fíjense. Borro esa fila y borro esta columna. Después borro esta columna y borro esa fila. Después borro esta columna, borro la fila que sigue. Y la última vez que hago esto es cuando borro la última fila de B, pero la matriz D nunca la toqué. O sea que de alguna manera, en esta matriz reducida A, en esta submatriz A que se produce al eliminar una fila y la primera columna, lo que estoy haciendo es hacer un pegoteo, digamos, de una matriz que tiene, lo voy a escribir con rojo mejor para que nos quede acá como nota. Entonces, la matriz AJ1, fíjense bien que al final es una matriz que también es por bloque, que acaba de tener la matriz BJ1, ese va a ser su primer bloque. Acá va a quedar algo que llamémosle un C tilde, que no nos importa, ¿sí? Y acá nos va a quedar la matriz D tal cual. Y esto es de tamaño n-1. Entonces, si estamos procediendo inductivamente y estamos aceptando que la fórmula vale para el tamaño n-1, eso significa que el valor de ese determinante va a ser igual, entonces esto es la suma desde j igual 1 hasta q, de menos 1 a la 1 más j de j1, y este determinante que queda acá, que es el determinante de esta matriz, por hipótesis de inducción, es el determinante de esta matriz multiplicado por el determinante de esta otra. Así que nos queda determinante de bj1 multiplicado por el determinante de d. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esta matriz D que está aquí no tiene nada que ver en esta sumatoria y puede salir. Y en esta suma, ahora, ¿qué es lo que me quedó? Fíjense bien, esto que está aquí no es otra cosa que exactamente la definición del determinante de B. Así que, efectivamente, esto no es otra cosa que el determinante de B por el determinante de B. Recapitulo la demostración porque les dije que no la íbamos a hacer por inducción y sí había una inducción. Entonces, permítanme recapitularla. Una matriz diagonal por bloques es una matriz que si es de tamaño n, yo la puedo separar en, por ejemplo, un bloque de tamaño q, una matriz C que llamémosle que sobra, y otro bloque de tamaño n menos q. Fíjense que estos dos bloques son cuadrados. Eso es lo importante. Y lo importante es que bajo la matriz B solamente hay ceros. Entonces, eso es lo que vamos a llamar una matriz triangular por bloque. Ahora, lo que queremos demostrar es que el determinante de esta matriz es el determinante de B por el determinante de D. Y para ello procedemos por inducción. Si esta matriz fuera de tamaño exactamente igual a 2, entonces en ese caso esto y esto serían números y el determinante justamente es el producto de este por este. Que es lo mismo que decir el determinante del bloque de tamaño 1 que queda aquí por el determinante del bloque de tamaño 1 que queda ahí. Así que el caso base está. Ahora, supongamos que esta propiedad es cierta para matrices de tamaño n-1 y veamos que también es cierta para matrices de tamaño n. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ese es el paso inductivo. Y para ello, lo que hacemos es escribir el determinante de A con la fórmula de siempre, con la definición que tenemos, no tenemos otra, con la única salvedad que ahora estamos borrando la primera columna y moviéndonos a través de las filas.
Después de eso, es fundamental darse cuenta que a partir de esta fila, que es la fila Q más 1, aquí solo hay ceros, entonces en esta suma esto vale 0, por lo tanto no aporta a la sumatoria, y eso me dice que esta suma que originalmente es hasta n, en realidad solamente es hasta Q. Siguiente pasito. Uno se da cuenta que lo que estoy moviéndome por esta columna, que son elementos de A, en realidad también, si yo le estoy llamando B a este bloque, son elementos de B. Perfecto. Y por último, y aquí viene la parte más importante, cuando yo elimino una columna, esta primera columna, y elimino la primera fila, o cualquier fila de las primeras Q, lo que estoy haciendo es producir una matriz como la que tengo aquí, que es una matriz de tamaño n-1, y que también es triangular superior. ¿Por qué? Porque fíjense bien que yo estoy siempre borrando esta columna y, por ejemplo, esta fila, o esa fila, o esa fila, pero sigue existiendo y llego hasta acá. Entonces siempre estoy borrando una fila y una columna de B, si ustedes quieren. Entonces estoy achicando esta matriz, pero esta matriz no, ni siquiera la estoy tocando, y tampoco estoy tocando lo que pasa abajo. ¿Sí? Así que es claro que estas matrices, estas submatrices también van a ser triangulares inferiores, perdón, superiores, y que van a ser de un tamaño uno más pequeño, de una dimensión n-1. Por lo tanto, puedo aplicar la hipótesis de inducción para ella y decir que este determinante es el producto del determinante de esa submatriz por esta submatriz de acá, y después simplemente reconocer que aquí está metida la fórmula para el determinante de B, primero sacando esa constante de la sumatoria y finalmente concluyendo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran que calcular el determinante de una matriz de 5 por 5, pero resulta ser que esa matriz triangular superior, es mucho más rápido multiplicar el determinante de estos dos bloques que empezar uno por uno, que hacer toda la fórmula. Ahora, una última observación es que, ¿qué pasaría si yo tuviera más bloques? Acá donde les digo, uno lo puede hacer por inducción, de que si esto funcionó cuando tenía 2 bloques, bueno, inductivamente puedo demostrar que funciona para cualquier cantidad finita de bloques. Ahora, lo que hay que darse cuenta es que si esta matriz tuviera otros bloques, podría tomar todos esos bloques como uno solo, digamos, y hacerlo para una matriz de este tamaño. No sé si entienden lo que quiero decir, yo creo que no, voy a reformularlo. Diciendo que una matriz que tiene más bloques, siempre la puedo mirar como que tiene un primer bloque y todo el resto, y aplicarle esta fórmula, y después a ese resto, de nuevo decir, tomo el primer bloque, todo el resto, le aplico la fórmula, después a ese resto tomo el primer bloque y todo el resto, y aplico la fórmula. Y eso, proceso secuencial, es lo que uno llama regularmente un proceso inductivo. ¿Ok? Ahora, para terminar con la materia de esta parte del curso, vamos a enunciar este teorema que vamos a aceptar sin demostración. Y la razón de por qué lo aceptamos sin demostración es porque la demostración es súper técnica, y si bien la podrían entender, nos tomaría más tiempo que lo que aprenderían de ella, entonces no vale la pena. Y dice lo siguiente: primero, si yo tengo una matriz A, esa matriz va a ser invertible si solo si su determinante es distinto de 0. Y segundo, que el determinante del producto de dos matrices es igual al producto de los determinantes. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que dijimos que una matriz iba a ser invertible? Volvamos a nuestro teorema que está acá. Dijimos, una matriz es invertible si, solo si, todos los elementos de la diagonal de su matriz escalonada eran distintos de 0. Si miramos una matriz escalonada, decir que todos los elementos de su diagonal son distintos de 0 es lo mismo que decir que el determinante de la matriz escalonada es distinto de 0. ¿Sí? Y este teorema nos dice que decir que esa matriz tiene su determinante distinto de 0 es equivalente a decir que la matriz escalonada es invertible. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la única diferencia entre la matriz escalonada y la matriz original
es que la matriz escalonada yo la multipliqué por cosas invertibles. Entonces voy a anotar algo acá, miren. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Yo tengo que A tilde es una secuencia de matrices eh, elementales que yo voy a llamar C a lo que resulta, multiplicado por la matriz A. Y eso me dice, como C es invertible, que la matriz A es igual a C a la menos 1 por A tilde. ¿Sí? El teorema que probamos en la clase anterior nos decía que si en A tilde todos los elementos su diagonal son distintos de cero, entonces la matriz es invertible, porque en realidad lo que ocurre en ese caso es que si todos los elementos de la diagonal de A tilde son distintos de cero, su determinante es distinto de cero. Entonces este teorema inmediatamente nos dice que esta matriz es invertible, y como la matriz A sería entonces el producto de dos matrices invertibles, también lo va a hacer. ¿Ok? Bien. Ok, y con eso daríamos por terminada la materia de matrices y sistemas de ecuaciones. Hay un cachito en el apunte de descomposición L de U, que lo dejo a ustedes como lectura complementaria, pero no es de los fundamentos del curso. En el apunte, después de esto van a encontrar un resumen del capítulo, y después de esos ejercicios. Así que si ustedes les tienen ganas de hacer más ejercicios, ahí hay varios ejercicios que hay algunos que son de pruebas anteriores, así que también pueden ir a la página donde está el material complementario del curso y encontrar algunos de ellos están resueltos. ¿Sí? Les recomiendo harto hacer las pruebas de los años anteriores. Es una muy buena manera de saber si uno está entendiendo lo que se espera que uno entienda. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces voy a parar la grabación.